primero que nada quería agradecer a la organización por haberme invitado. La verdad es que es un placer estar aquí. Estoy un poco con la pena que me tengo que ir enseguida hoy y la verdad es que tiene muy buena la conferencia, pero bueno, espero que para la próxima poder venir y seguir escuchando todas estas charlas tan interesantes. Yo trabajo en el grupo de Ecología y Biogeografía Insular de la Universidad de La Laguna y llevo ya varios años, desde que empecé con mi tesis, trabajando en una línea de investigación que se llama paleoecología. En la charla de hoy quería hablar un poco de la laurisilva con una perspectiva temporal más a largo plazo. Hablar de su historia, de cómo podemos estudiar la historia, la dinámica de la laurisilva en el tiempo, utilizando métodos paleoecológicos y de cómo esta información es aplicable en restauración y conservación. Bueno, ya han salido algunas diapositivas así, a lo mejor me repito un poco, pero bueno, voy a intentar ir rápido. El origen de la laurisilva está en la geoflora paleotropical, que se distribuía en los márgenes del antiguo mar Mediterráneo, el mar de Tetis, durante el Paleógeno y el Neógeno. Estos son los últimos 60 millones de años de historia de la Tierra. Y era un bosque que se caracterizaba por especies perennifolias de hoja ancha, muchas de las especies eran de la familia de las lauráceas, también fagáceas, teáceas, también compartían la bóveda conífera, palmera y muchísimos helechos. Prueba de esta antigua flora que se distribuía por el mar de Tetis son todos los fósiles que se han encontrado en Europa. Aquí es un resumen de algunos estudios que se han hecho que muestran la presencia de especies relacionadas con este bosque desde hace 60 millones de años hasta hace prácticamente 2 millones de años, desde Bélgica hasta el norte. El deterioro climático del Paleógeno-Neógeno, esto es lo que conocíamos antiguamente como terciario, que ahora le hemos cambiado de nombre, que consiste en una disminución de la precipitación y de las temperaturas, un enfriamiento progresivo que se hace especialmente intenso a partir del Plioceno, hace 5 millones de años, comienza a hacer que las especies de esa flora paleotropical se desplacen hacia el sur. Posteriormente, con la llegada de las glaciaciones en el Pleistoceno, el clima se vuelve más frío todavía y las especies que están, digamos, ya refugiadas en el sur empiezan a competir con especies esclerófilas que están más adaptadas a ese clima seco. Por último, durante las grandes glaciaciones, estas especies de la flora paleotropical o este tipo de flora acaba por desaparecer. IKEA sobrevive en algunos refugios climáticos que vemos aquí en este mapa. Esta sería la distribución actual de esas floras relacionadas con la laurisilva macaronésica que quedan por el mundo. La laurisilva que tenemos en la actualidad en Macaronesia es un bosque empobrecido con respecto al que teníamos en el continente en el pasado. No solo por ese deterioro climático y esa adaptación que tuvieron que sufrir las especies, o se adaptaron, o se refugiaron, o se extinguieron, sino también por la barrera que supone el océano en la migración de estas especies hacia la Macaronesia. Aquí en esta gráfica les presento un resumen de fósiles de plantas en Macaronesia, pero lo que quiero enfatizar es cuáles son los fósiles más antiguos, cuál es la prueba, la evidencia más antigua que tenemos de la presencia de la laurisilva en Canarias. Y no es muy antigua, la verdad que son los fósiles del depósito de San Jorge, en Madeira. El depósito en sí está comprendido entre unos 7 y 1,8 millones de años, así que lo único que podemos decir, no tenemos una precisión en la datación, es que al menos algunas especies de la laurisilva actual llevan en Macaronesia 1,8 millones de años. En Canarias hay algunos depósitos, estudios de depósitos de unos 4 millones de años con hojas lauroides, pero cuyas especies no han sido identificadas, por lo cual no tenemos precisión, pero ese dato de los 4 millones de años podría indicar una presencia un poco anterior. En algunos estudios recientes, utilizando técnicas moleculares, relojes moleculares, se ha cuestionado incluso el carácter relístico de la laurisilva.
se estudió una serie de especies que eran componentes de la laurisilva, que son componentes de la laurisilva en la actualidad, para ver cuándo emergen estas especies. Y este estudio muestra que muchas de estas especies son realmente aparecen a finales del terciario, a finales del neógeno o incluso durante el cuaternario, ya durante las glaciaciones. Es un estudio bastante controvertido, pero yo lo que quiero mostrar aquí es como un dato que surge de este artículo, es el gran reemplazo de especies que ha habido en la laurisilva a lo largo del tiempo en su adaptación a estas condiciones climáticas. Probablemente las especies que configuraban la laurisilva en el pasado eran distintas a las que tenemos en la actualidad. Además de las perturbaciones naturales, sobre todo el cambio climático, como hemos visto, pero también otros eventos que pudieron afectar a la laurisilva a lo largo del tiempo, como eventos climáticos extremos, eventos geológicos, la propia competencia de las especies, plagas. En las épocas más recientes, la laurisilva ha estado sujeta al impacto de las actividades humanas, que ya todos conocemos, principalmente la deforestación, la fragmentación del bosque, la introducción de especies exóticas, los incendios, y ya en estas últimas décadas, pues el efecto del calentamiento global. Resultado de todo esto es la distribución que tiene la laurisilva en la actualidad en Canarias. Aquí tenemos el mapa que todos conocemos de la distribución de la laurisilva en la actualidad y el mapa de la distribución potencial, que es un modelo que nos ayuda a entender cuál era la distribución de este bosque en el pasado y nos da una idea también de su composición. Sin embargo, este modelo asume que las condiciones climáticas que existían antes de la llegada de los humanos, o de que los humanos modificaran la distribución de la laurisilva, las condiciones climáticas y el espacio climático sería el mismo, no habría variado en el tiempo. Y sabemos que esto no es así. Entonces, ¿cómo podemos saber con mayor precisión cómo era el bosque de la laurisilva antes del impacto humano y cómo se ha ido transformando? ¿Cómo podemos saber cuál era su dinámica natural y cuál es la resiliencia que tiene este bosque frente a perturbaciones tanto naturales, pero bueno, también antrópicas? ¿Cómo podemos saber cuándo se empezó a transformar? Bueno, para ello tenemos que acudir a los registros a largo plazo. Necesitamos una perspectiva temporal a largo plazo. Los registros a largo plazo provienen de distintas fuentes de información. Podemos acudir a la observación directa si tenemos un seguimiento de nuestro bosque a través de parcelas, como hace por ejemplo el Parque Nacional, pero sabemos que esto es una cosa relativamente nueva. Tenemos información de varias décadas. Podemos acudir a la observación indirecta a través del registro histórico, descripciones, mapas antiguos, fotografías que tengamos de la laurisilva, o si queremos abarcar un plazo mucho mayor, tenemos que acudir al registro fósil. La paleoecología es la disciplina que estudia este registro fósil para conocer los organismos del registro fósil y los sedimentos en los que los fósiles se encuentran, se comprenden, para averiguar qué organismos vivían en el pasado y cómo estos se relacionaban con el ambiente. La paleoecología tradicionalmente se ha encargado de la reconstrucción de los ambientes, pero cada vez más está intentando también reconstruir procesos ecológicos. Y últimamente también se está enfatizando mucho en el papel que esta disciplina puede tener en conservación y gestión de los ecosistemas. Para realizar nuestras reconstrucciones ambientales utilizamos indicadores, lo que en la literatura inglesa son proxies, ¿no? Indicadores indirectos de lo que pasó, de quién vivió allí en el pasado. Podemos tener materiales, indicadores que son de origen animal, que nos dan una evidencia de qué especies animales vivían en cierta zona, como huesos, conchas, plumas, heces fosilizadas o huellas de los propios animales. Podemos tener materiales de origen vegetal, observables a simple vista, macroscópicos, semillas, frutos, impresiones de hojas y flores, las propias maderas que se pueden identificar, o material microscópico como el polen, los fitolitos, algas dentro de estas diatomeas y las esporas fúngicas, además de los carbones. Todos estos indicadores vegetales sirven
para identificar qué especies de plantas viven en una zona a lo largo del tiempo, pero también algunos de ellos, como por ejemplo las esporas fúngicas, nos indican la presencia de herbívoros. Y hay algunas esporas fúngicas que son incluso más específicas que nos ayudan a identificar herbívoros domésticos. Son específicas de, por ejemplo, el ganado vacuno. Nos ayudarían a identificar el momento en que esas especies empiezan a tener presencia en la zona. Los carbones, además de para identificar las especies vegetales en sí, sirven para reconstruir los regímenes de incendio, y algunos indicadores como las diatomeas también nos dan información sobre las condiciones climáticas, el pH, la salinidad del depósito que estamos estudiando. También podemos extraer de los segmentos moléculas. Los biomarcadores son moléculas que indican procesos biológicos, y el ADN antiguo es ADN de todos estos restos de especies animales, vegetales, pero también de microorganismos, que nos da una información más detallada aún sobre esas especies. También sirve para identificar presencia humana, al igual que los biomarcadores. Y por último, las propiedades físico-químicas de los propios sedimentos se pueden analizar. La granulometría, magnetismo, isótopos estables y elementos químicos que nos dan idea de las condiciones ambientales, climáticas y de procesos de erosión. Los registros paleoecológicos son esenciales para definir los ecosistemas, para reconstruir los ecosistemas del tiempo. Esto nos puede dar información sobre las condiciones o situaciones o ecosistemas de referencia que tanto utilizamos en restauración ecológica. También nos dan idea de la variabilidad natural que tiene ese ecosistema y de cuál es su resiliencia frente a los impactos y cuáles son los umbrales de ese ecosistema frente a esos impactos. Toda esta información nos ayuda a los gestores a decidir qué tenemos que preservar y qué tenemos que restaurar. Asimismo, la paleoecología sirve para definir los factores de perturbación que afectan a un ecosistema determinado, tanto el cambio climático como las invasiones biológicas, el régimen de incendios, el impacto humano, y entender la dinámica de todos estos factores ayuda en la predicción de respuestas de los ecosistemas y en los impactos, con lo cual nos ayuda a predecir qué pasaría ante un evento de este tipo en el futuro, qué pasaría con ese ecosistema ante un evento similar. Para encontrar fósiles que nos permitan realizar estas reconstrucciones ambientales necesitamos depósitos donde las condiciones de preservación de los fósiles sean adecuadas. En Canarias las condiciones no son las ideales, es una zona bastante seca comparada con otras regiones del mundo, y la humedad y el frío son esenciales para conservar fósiles. Pero hemos explorado un poco y tenemos algunos depósitos donde se da preservación, hemos conseguido la preservación. Algunos de estos depósitos son antiguas lagunas que conocemos por las descripciones históricas o por la toponimia. También tenemos calderas que actúan como trampas de sedimento. Los yacimientos arqueológicos también es una buena fuente de fósiles. Y el funcionamiento básicamente de estos depósitos es que los sedimentos se acumulan en ellos de una forma ordenada y relativamente regular a lo largo del tiempo. Y junto con estos sedimentos se acumulan los fósiles. Es como si dispusiéramos de un archivo temporal en el que nosotros podemos, en los que nosotros podemos ir leyendo páginas de la historia de ese ecosistema. Bueno, dentro de los fósiles, de todos los indicadores que les he mostrado antes, el polen es la técnica estrella para la reconstrucción de la vegetación en el pasado. Se produce en gran cantidad, se acumula de forma constante y permite tener una información bastante precisa y lo más parecida a lo que sería el inventario ecológico de una parcela de vegetación. Esa es la técnica que yo empecé a utilizar desde que empecé con mi tesis, y ya tenemos algunos artículos publicados sobre el tema. En este caso les pongo 3 sitios, los 3 primeros sitios que analizamos: la laguna en Tenerife, Laguna Grande en La Gomera y Laguna de Valle Seco en Gran Canaria, que comprenderían en su gradiente altitudinal
la zona de distribución potencial de la laurisilva. Están los principios de los 560 de la laguna y los 1250 creo de la laguna. Bueno, pues voy a enseñarles los resultados de algunos de estos registros, principalmente los dos que dieron señal de laurisilva, para hacerse una idea de qué tipo de información se puede sacar de estos datos, de estos registros paleontológicos. Normalmente, los datos de polen se representan en un diagrama de polen, que tiene en este eje el registro temporal, los años, y luego una serie de líneas en el eje Y que representan los distintos, solemos decir taxa, los distintos tipos polínicos, porque no siempre son asignables las especies, a veces te quedas en una resolución de familia. En este caso lo que he hecho es agrupar los tipos polínicos por su afinidad a un tipo de vegetación que ya conocemos, que está descrito en Canarias. Este es el registro de Laguna Grande, que es el registro más largo que hemos obtenido hasta la fecha en Canarias, que cubre los últimos 9.600 años de historia, o sea, prácticamente todo el Holoceno. Y como vemos, la señal de polen de Monteverde es bastante significativa en todo el registro. Es verdad que hacia el inicio del periodo, los primeros 4.000 años, hay otras especies que participaban en esa formación de la laurisilva, muy relacionadas probablemente con el entorno de Laguna Grande, que eran sauces y palmeras. Después tenemos una señal mucho más débil de especies de pinar y de termófilos, probablemente indicando una presencia de estas comunidades más a escala regional. Un cambio significativo que detectamos en torno a 5.500 años de antigüedad es el que causa que el polen de sauces y palmeras comience a disminuir. Este cambio lo hemos relacionado con un cambio climático, puesto que ocurre muchísimo antes de la llegada de los humanos a las islas, y además coincide con un evento de cambio climático a escala extrarregional, un evento que se estaba notando en todo el norte de África, y hay multitud de registros paleoambientales que lo demuestran, y otro tipo de evidencia, que consiste en el fin del periodo húmedo africano, es un periodo de aridez, que comienza en ese momento, y que se ha registrado también en otras islas de Canarias, sobre todo Lanzarote y Fuerteventura, esta tendencia a la aridez en los últimos 5.000 años de historia. Con lo cual, ese cambio de régimen hídrico provoca un cambio en la composición del bosque. Si avanzamos un poquito más en el tiempo, miramos más o menos la llegada de los primeros pobladores a La Gomera, vemos que no hay un cambio significativo en la señal de Monteverde, se mantiene más o menos estable. Lo mismo ocurre con la llegada de los castellanos. Otra forma de representar estos datos, pero para indicar en este caso no tipo de vegetación, sino cobertura vegetal, es agrupando los tipos polínicos por su biotipo, por su afinidad con el biotipo. Tenemos árboles, arbustos y herbáceas. Comprobamos aquí de nuevo que la señal de los árboles es bastante constante, lo cual nos está indicando que en esta zona del entorno de Laguna Grande siempre hubo un bosque y simplemente hay una ligera modificación de la cobertura vegetal en torno a este cambio de clima más húmedo a clima más árido. De nuevo, casi no se nota ningún cambio en la cobertura arbórea con la llegada de los aborígenes ni de los castellanos. Otra información que podemos sacar de este tipo de diagramas es respuestas específicas. Podemos mirar plantas que nos interesen. En este caso, yo solamente por poner un ejemplo, he hecho una diferenciación de la respuesta del brezo, la respuesta de la falla, o la evolución, y la evolución de otras especies de la laurisilva que hemos identificado en este registro. Podemos ver que desde el cambio climático a escala extrarregional, el brezo se hace muchísimo más importante en el Monteverde que rodeaba a Laguna Grande. La falla, sin embargo, parece que es más abundante con la llegada de los humanos, y las especies de la laurisilva, pues en proporción, tienen menos importancia. Por último, una información que es bastante relevante que podemos sacar de estos registros es la de los incendios. De las mismas muestras de las que extraemos el polen podemos extraer fragmentos de carbón. Se separan en dos fracciones. Macrocarbón son fragmentos grandes que están indicando incendios a escala regional, y
perdón, a escala local, porque son fragmentos que se mueven poco desde el foco del incendio, y el microcarbón puede venir de distancias más lejanas. En este caso vemos, creo que la información más relevante de este diagrama es como, bueno, da igual, antes de los 5.500, de la fecha de los 5.500 años, tenemos una señal muy bajita de incendio. Este régimen de incendio se modifica primero con el cambio climático, con la tendencia a la aridez, y eso se nota sobre todo a escala regional, pero un poquito más adelante, con la llegada de los aborígenes, se modifica también el patrón de incendio. Eso denota que están empezando a haber incendios más importantes en el entorno de la Laguna Grande. Sin embargo, la resolución temporal de este registro es muy pobre. Esto es por problemas de deposición, pero bueno, tenemos cada dato de concentración de carbón que tenemos ahí se correspondería con una frecuencia de un dato cada 500 años, y luego ya cuando empezamos con el periodo de ocupación humana tendríamos un dato cada 200 años. El evento que recoge, sin embargo, es más pequeño porque analizamos solamente 1 centímetro de profundidad. Sería el carbón acumulado del equivalente a unos 60 años. Esta información se puede mejorar. Podemos hacer recuentos de carbón a una resolución mayor. En vez de contar cada 4 centímetros, como creo que está contado hoy, o cada 8, ahora no recuerdo, se puede contar cada 2, cada 1, y podemos bajar la resolución a un dato de concentración de carbón, por ejemplo, cada 30 años. Eso nos daría una resolución muy buena de cuál es la frecuencia de incendios a lo largo de un periodo de 9.000 años. Aquí les pongo un ejemplo del gráfico que se podría obtener cuando tengamos esos resultados, que ya los tenemos contados, solo hay que analizarlo. Este es un programa que lo que hace es separar la señal ruido, el carbón que tenemos, que simplemente está ahí porque puede que se haya removilizado o por distintos procesos que afectan a la sedimentación de la cuenca, y los picos de carbón que realmente nos están indicando que han habido incendios. Esto se puede separar, ahí ven todas estas cruces. Todo esto son episodios, eventos, y luego también podemos obtener información sobre la magnitud de los eventos. Toda esta información nos ayuda a reconstruir el régimen de incendios, nos da idea de la frecuencia, de manera indirecta de la intensidad, y si tenemos muchos sitios, si pudiéramos analizar muchos sitios, también de la extensión del incendio. El segundo caso que les traigo es el de Tenerife, el de la Laguna de Tenerife. Este registro es un poquito más corto, solo abarca el Holoceno tardío, los últimos 4.700 años, y de nuevo podemos ver que la señal de Monteverde está bastante bien representada, y tenemos otra vez la percepción de un bosque, bastante estable. En este registro encontramos gran cantidad de polen perteneciente a la familia de las fagáceas, a 2 géneros, que es Fumicarpino, que consideramos como árboles que no son nativos de Canarias, y son árboles que han desaparecido en la actualidad, probablemente extintos o extirpados porque no sabemos de qué especie se trataba. El mayor cambio que detectamos, bueno, tenemos también señal de termófilo y pinar de nuevo, comunidades que están a más distancia de la cuenca, de la laguna, pero que están ahí. Y el mayor cambio que encontramos ocurre hace unos 2.000 años, cuando las especies, estas dos especies, o bueno, los dos tipos polínicos, empiezan a disminuir. Principalmente coincidiendo con la llegada de los aborígenes, lo que interpretamos como un cambio en la composición del bosque causado por los humanos. Aquí hacemos lo mismo, miramos la cobertura vegetal y de nuevo vemos que tras la llegada de los aborígenes, la cobertura arbórea disminuye ligeramente y empiezan a hacerse más importantes las especies arbustivas y herbáceas en la zona. El mismo patrón de respuesta específica. En este caso vemos que el brezo era muchísimo menos importante en la zona de la laguna, y que la falla, de nuevo, tras la llegada de los humanos, incrementa su abundancia. La laurisilva, el resto de especies de laurisilva se mantiene relativamente constante. Por último, los incendios. Aquí la frecuencia, la resolución es un poquito mejor. Tenemos entre un dato de concentración cada 100 o cada 150 años, y vemos cómo el régimen de incendios de nuevo se modifica tras la llegada de los humanos. En este caso, tras la llegada de los aborígenes, empieza a haber una concentración de carbón mayor. Y esto tiene un resultado también, tiene una ligera repercusión
pues, en la composición de especies del bosque. Es cierto que a la hora de reconstruir la laurisilva es muy limitado, porque la mayoría de las especies que componen el bosque son especies entomófilas, no producen grandes cantidades de polen, no lo necesitan, tienen a los insectos que llevan el polen de una flor a otra. Por lo tanto, esas especies están infrarrepresentadas en el registro de polen frente al brezo, la falla, que al menos la falla es polinizada por el polen es dispersado por el viento y producen grandes cantidades de polen. Todos hemos visto en la época de floración las nubes de polen que salen del falla brezal. Entonces ahí tenemos un sesgo y esto nos limita a la hora de interpretar la comunidad vegetal que teníamos. Para eso me fui a Nueva Zelanda. En los 2 últimos años de mi trabajo pedimos una acción Marie Curie, es una beca postdoctoral que me dieron, y me fui a Nueva Zelanda para aprender una técnica molecular que trabaja con ADN antiguo que nos van a permitir mejorar en la identificación de las especies que no estamos detectando con el polen, con la señal de polen. Esto no solo nos va a ayudar en las reconstrucciones de Monteverde, sino también en zonas donde no es muy difícil encontrar fósiles, como por ejemplo en las zonas de medianía y las zonas costeras que son mucho más secas. Por último, quería simplemente comentar cómo desde la comunidad científica ya se lleva mucho tiempo insistiendo en la importancia que tiene la historia ecológica, la paleoecología, o como lo quieran llamar, registros a largo plazo en la restauración. Estos estudios, les pongo pero hay muchísimos que hablan ya de la importancia de conocer todos estos registros. Aquí muchos de los ejemplos son a escala continental, pero este ya se enfoca más en las aplicaciones en islas, en conservación de la biodiversidad en islas. Y no es solamente algo que se proponga desde la comunidad científica, sino que ya es realidad. Este es un ejemplo de Hawái, donde se está llevando a cabo una restauración en esta zona, en la isla de Kauai, en la cueva de Makawaki, donde se están utilizando para la restauración de los ecosistemas de la zona registros paleoecológicos, tanto de polen para las especies vegetales, como registros paleontológicos para las aves, y incluso creo que también están estudiando los invertebrados. Ahí habla también de una especie de cangrejo que se están reintroduciendo en la zona de otras islas o de otras zonas de la propia isla. Para ello, pues se acude a estos registros y se elige el ecosistema de referencia que los gestores consideren. En este caso, ellos tienen también como tendríamos nosotros, sus dos baselines. Una que habla del impacto de los polinesios, de la llegada de los polinesios, y otra que habla del impacto de los europeos. Otro ejemplo también bonito es el de la gestión de las especies invasoras. Estos datos también se sacan de diagramas de polen. En este caso se detectan, creo que son como 7, 8 especies que se consideraban invasoras en Galápagos, pero gracias al registro de polen se ha detectado que esas especies estaban allí muchísimo antes, miles de años antes de la llegada de los humanos. Con lo cual, muchas de estas especies que se estaban erradicando, en las que se estaban invirtiendo recursos para erradicar, pues se dieron cuenta de que no hacía falta, porque eran especies nativas. Y bueno, con estos ejemplos acabo, y nada, muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta y algún comentario? Bueno, en primer lugar, felicitar al grupo del trabajo que hace pues, una visión de la historia, ¿no? de esta vegetación de la visiva, ¿no? Un comentario, y es una interpretación que se hace de lo que es la visiva. En el mundo pues, se ha expuesto ahí lo mismo que en el libro que se ha publicado recientemente por de Palacios, el coordinador, una interpretación de la visiva yo creo que un poco reducida, ligada en los mapas mundiales donde aparece su distribución a las zonas, las fachadas sobre todo
orientales de los continentes en latitudes templadas, más o menos donde aparecen reflejadas la superficie de la Laurisilva del mundo. Realmente yo creo que la interpretación es demasiado reducida. Yo creo que la interpretación que al menos yo hago de la Laurisilva incluiría ahí a los bosques montanos del trópico. O sea, ahí, si uno por ejemplo va a África, el piso afromontano, que lo vemos en Rubenzori, en Kilimanjaro, a determinadas cotas, a 2000 metros, vemos que especies, si no son las mismas, muy parecidas, están prácticamente a la altitud del mar en la zona de Naisna, en el sur de Sudáfrica. Y esto lo vemos también en América. O sea, yo creo que lo que hay es una cierta continuidad y además por los tipos morfológicos, por los géneros en los que están, o sea, por la propia composición, hay una clara conexión entre la ecología también, entre los bosques de piso montano tropical y la Laurisilva. Ese es un poco los mountain forest, todo ese tipo de vegetación, yo creo que con su propia personalidad, pero tiene mucho que ver con la Laurisilva. Y en muchos aspectos nuestro bosque, creo que determinados hábitats de la Laurisilva de aquí, en las zonas de máxima incidencia de nieve, la fisonomía se acerca mucho más a este tipo de bosques montanos que a los de latitudes templadas. Bueno, esto es una de las cuestiones. Otra de las cuestiones es en cuanto a las estadísticas. También creo que se ha sido un poco restrictivo. Se refleja en el bar que estuve contando en torno a 18 millones de la Laurisilva. Y sin embargo, si uno va al Inventario Forestal Nacional, se ve que bueno, las zonas que están cubiertas, claro, de manera Monteverde, en sentido amplio, está ocupando pues, en torno a 30-32.000 hectáreas actualmente en Canarias. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, dependiendo de cómo clasificamos las cosas, yo creo que lo que hay es si comparamos este inventario, el tercer inventario con el primero, lo que vemos es que hay una ampliación del Monteverde en territorios que son propios de la Laurisilva, que está expandiendo, que simplemente es una cuestión de tiempo el que ahí tengamos la Laurisilva. O sea, tenemos ahora fallado inventario, pero que entonces quizá haya que incorporar estas fases sucesionales dentro de esta categoría. Y ya respecto un poco a la interpretación de los datos, a mí me llama mucho la atención, lo comenté esta mañana, la gran diferencia que hay entre la cantidad de cenizas, al menos la escala que yo interpreté, ¿no? La cantidad de aporte de cenizas que se veía en la Laguna Grande respecto a la laguna de Tenerife, ¿no? No sé qué interpretación puede tener. Otra de las cuestiones, ya un poco lo has comentado tú, es las dificultades, ¿no? que tiene actualmente, las limitaciones que hay con los pólenes, ¿no? De que realmente si no tienes representadas las especies que son más importantes, o sea, lo que decir la falla, que complica mucho, ¿no? la interpretación. Bueno, lo que vemos es un aumento de la falla y del brezo. Bueno, si no tenemos la imagen de lo que pasa con las lauráceas, tenemos una imagen incompleta, porque podría ser que ha habido una sustitución de un bosque más montano y bajando la Laurisilva para abajo. Podría ser, no lo sabemos. Lo mismo pasa que con la interpretación de la importancia del sális, del sauce y de la palmera. El sauce en Canarias vive ligado fundamentalmente a zonas riparias. Claro, depende de que exista el río, o sea, de que haya corrientes, eso es una parte importante. Pero en la zona del Monteverde, el Monteverde expulsa a los sauces en sitios donde puede haber desprendimientos, lugares donde pueda crearse una sucesión secundaria, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo interpretar la disminución del sauce ahí? Si vamos a un periodo más seco, podría ser que si hay una reducción del
de la laurisilva, si hubiera una recreación, tendría el sauce realmente más oportunidades de salud que hubieran desaparecido las comunidades. Quiero decir que es bastante complicado, me parece a mí, un poco complicado hacer este tipo de interpretaciones. Está bien, pero me parece complejo, porque las relaciones causa-efecto me parece que son más complejas, ¿no? Lo que quería contar. Vale. Bueno, lo primero, el mapa de la distribución de los restos de laurisilva en la actualidad. Estoy de acuerdo. Definir lo que es laurisilva o lo que son bosques de laurisilva es complicado. No hay un criterio unánime. Cuando estábamos escribiendo el libro, los neozelandeses me decían que no, que estaba mal, que ellos no tenían laurisilva, que ellos tenían algunas lauráceas en la isla norte, pero que ellos no se identificaban con ese bosque. Entonces es un término que yo creo que requiere una redefinición. Ese mapa es el mapa que hay disponible en la actualidad, no es un mapa nuestro, es adaptado de otro libro. El dato de la superficie de la laurisilva, creo que eso está tomado de los mapas de la adaptación del trabajo de Marcelino, y entiendo que el dato es el que se refiere a laurisilva si descartamos Monteverde, Payamorezal, como tú has dicho, por supuesto. El tema de la concentración de los carbones es llamativo. Hay otros registros que no he puesto, como el de Valle Seco, otros de Pinar que tenemos ya contados y están en proceso de publicación, donde los valores son mucho más altos incluso, equivalentes a los de Laguna Grande o mayores. Lo que yo creo que tenemos que a lo mejor trabajar un poco es intentar averiguar qué pasa con la laguna. Porque si te fijas solamente puse la señal del microcarbón, ni siquiera tenemos la señal del resto de macrocarbón. Y hablando con otros colegas, algunas de las ideas que barajamos es que probablemente el hecho de que fuera un lago esté condicionando un poco los procesos de recogida de esos carbones. Ahí había agua hasta prácticamente, creo que finales del siglo, finales del 17, mediados del 18, o sea que es un sistema distinto a lo mejor al resto de pequeñas calderas que estamos analizando por ahí. Pero las señales de carbono en los otros sitios son bastante elevadas, incluso yo diría más que la propia Laguna Grande. Y la interpretación del sauce, pues sí, está sujeta, por supuesto, es muy difícil, es un único sitio para toda la lagunera, o sea, estamos empezando. Hemos un poco intentado relacionarla con lo poco que conocemos, que ni siquiera se conoce nada de la dinámica del clima en Canarias, más allá de las islas orientales. Se ha hecho mucho en Lanzarote y Fuerteventura, pero el resto de islas es que no tenemos ni idea. Entonces, bueno, intentamos buscar otras señales a escala regional, pero lo que puede estar pasando en las islas occidentales puede ser distinto. Lo que sí está claro es que es un cambio anterior a la llegada de los humanos, entonces intentamos buscar una posible explicación, pero por supuesto hay que entender muy bien también la respuesta de las especies en la actualidad para poder saber qué es lo que puede estar pasando con esas especies en el pasado. Muchos de los resultados que obtenemos, nosotros somos los primeros sorprendidos e intentamos interpretarlos como mejor podemos, pero estamos empezando y hace falta afinar muchísimo más, con más sitios y complementando con otras técnicas. Sí, quería comentar también sobre la cuestión de los pinares, que realmente hay aparte de los estudios paleoecológicos, hay dos fuentes de información. Por un lado, lo que dicen los fitosociólogos sobre la distribución potencial del pino canario, que tiene cabida en la moneda, más de lo que las poblaciones actuales. Y hay otra parte que es muy interesante, que es lo que dicen los arqueólogos, porque se ven restos de madera de pino en muchísimos yacimientos arqueológicos y además recientemente hay un trabajo publicado por las pruebas de habitación donde se estudia cómo la composición de las distintas capas de sustratos y se ve muy claramente en algunos lugares cómo en las capas más antiguas tienen bastante residuos de pino canario y cómo poco a poco, a medida que se asciende, o sea, en épocas más recientes, esto va desapareciendo. Eso que parecería, la interpretación sería que, bueno, que hay un impacto muy importante del
prehispánica, o sea, de la época prehispánica, que explican la desaparición de pino en La Gomera, en buena parte de esa distribución potencial que dan los sociólogos. Y de hecho en vuestro estudio, aunque se ve un poquito, también se ve una bajada. Se ve una bajada, ¿no? Sí. ¿Sabes? Me quería hacer dos preguntas. Estos registros de la laguna y demás, ¿sirven para centrar grandes superficies o solamente superficie, digamos, de hectáreas, grandes islas? Y con las nuevas técnicas que ha desarrollado en Nueva Zelanda, que se pueden, digamos, estudiar otros sistemas que no son, digamos, como los ríos, en lugares que son lagunas, ¿qué requerimientos tiene ese tipo de sistemas para poder tener, digamos, la composición de ese espacio, ¿no? De los pinares o la zona de objetos móviles, para poder tener datos de realmente cuál era la composición de 2000 años a 1000 años y comunicado? La primera pregunta es la de la escala, ¿no? Normalmente lo ideal en paleoecología es tener cuantos más datos mejor. Las cuencas, hay modelos que te ayudan a entender la relación entre la señal de polen y la fuente, el origen de esa señal de polen en el entorno de tu cuenca, y se basan en el tamaño que tiene. Nosotros estamos analizando calderas que tienen muy poca superficie. La más grande, el depósito más grande sería la laguna, creo que son como 30 hectáreas, pero la señal que realmente es la que podemos detectar cambios, porque todo lo que viene de origen regional es mucho más difícil, sería de un radio de 1 kilómetro. En ese caso, que es un depósito bien grande. O sea que lo ideal es que tengas cuencas pequeñas que te den una idea de cómo era la vegetación local en el entorno, pero que puedas replicar eso en el espacio para hacer una reconstrucción más fiable. Estamos hablando de que la mayoría de los sitios que hemos estudiado nosotros estamos detectando eso, simplemente la vegetación en un radio menor a 1 kilómetro, probablemente unos pocos cientos de metros. Las técnicas moleculares, pues es difícil saber aún porque estas técnicas son muy nuevas. Entonces se están aplicando, la mayoría de los estudios, de las publicaciones, es ADN que viene de zonas del Ártico. ADN que está congelado prácticamente, o sea, es como si fuera ADN moderno que lo hubieras metido en un congelador y entonces tú vas allí, el suelo está congelado, lo sacas y todavía está relativamente bien. Fuera de ahí, no, ADN ambiental, como estoy estudiando yo, muestras ambientales, quiere decir una mezcla de restos de plantas que tienes ahí que quieres identificar. Fuera de zonas del Ártico no hay nada. Creo que hay una publicación del trópico, pero de nuevo en una zona de alta montaña, donde las condiciones de frío pues dominan casi todo el año. Entonces es muy complicado. Y eso era uno de los retos de la Marie Curie, intentar ver si esta técnica se puede aplicar en zonas donde las condiciones de temperatura no son las ideales para la preservación del ADN. Hay algunos estudios que proponen que lo peor para la conservación del ADN es en sí la humedad, no tanto la temperatura como la humedad. De hecho hay estudios no de sedimentos de arcillas o de limos, sino de coprolitos, de heces de rata del desierto de Atacama, donde se han conseguido extraer ADN de plantas y se ha reconstruido la vegetación de la zona, creo que un periodo de 30.000 años de antigüedad. Ahí de nuevo son heces que se acumulan en cuevas, el clima es muy seco, la temperatura es fría, pero esas condiciones de poca humedad parece que son favorables. Entonces por ahí nosotros probamos con nuestros sedimentos, pero súper difícil. O sea, yo he conseguido extraer ADN después de un año de mucho sufrimiento, de probar muchísimas cosas, he conseguido extraer ADN, pero el ADN está muy degradado. Pero bueno, aún así las técnicas moleculares y con todas las técnicas de secuenciación se consiguen datos. Y es caro. Es bastante caro, pero nada que no se pueda asumir con un proyecto de investigación. Yo creo que, o sea, no como una técnica en solitario, no creo que sea una buena idea ajustarlo todo al ADN antiguo, pero sí que combinando macrofósiles, si los hubiera, que también es complicado en Canarias, pero microfósiles como el polen,
ADN antiguo y otros indicadores, los biomarcadores también están bastante de moda ahora y parece que están funcionando. Hay un grupo en La Laguna ya que lo está haciendo. Yo creo que se pueden hacer reconstrucciones bastante buenas del ecosistema. Sí, buenos días. Casi tarde que hemos almorzado, o sea que la pregunta cortita. Simplemente me sorprende, Laguna Grande, quiero recordar que eran 9.600 años, aparte más antiguos. En el Barranco de las Angustias hay, imagino que conocerá, hay un depósito lacustre, el más antiguo conocido de islas volcánicas, que doña Juana Vega, del Instituto Geológico Minero de España, hace años su tesis doctoral la hizo sobre ese depósito lacustre, datado en 135.000 años. Han aparecido fósiles vegetales en las capas más bajas de ese depósito que en base a lo que hemos escuchado, yo creo que sería un lugar interesante para tener datos, desde luego, mucho más antiguos que los comentados, ¿no? Sí, conozco el depósito y sí, hombre, no creo que a 130 años lleguemos porque el polen tampoco se preserva muchísimo. Ya este registro de la laguna es bastante bueno, de Laguna Grande, pero sí, nos encantaría. Nosotros seguimos expandiéndonos por Canarias, ya tenemos muestras de Fuerteventura, varios sitios en Gran Canaria ya hechos, seguimos haciendo más cosas en Tenerife, tenemos un registro ahora en la caldera de la Orotava, que también ya está analizado, y claro, queremos ir a todas las islas y a todos los ecosistemas, y nos encantaría hacer algo en la caldera. Sí, lo tenemos en mente, pero bueno, hay que ver cómo. Pues muchas gracias. Hacemos ahora un receso hasta las 4:25 con la ponencia de Ferran Dalmau, porque se ha caído la ponencia de las 4 de Federico Grillo. Y los ponentes, por favor, esta tarde que se queden aquí para pasar las ponencias a los tenores. Gracias.